La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento. Estamos leyendo el libro de Jeremías desde el capítulo 51 en adelante. Así habla Yahvé: voy a levantar contra los habitantes de Babilonia un viento impetuoso. Enviaré a Babilonia gente que limpia el grano en la era para que la aventen y limpien su territorio, pues la van a atacar por toda parte en el día de su desgracia. Que ninguno de sus arqueros pueda estirar su arco y que nadie se pueda enderezar en su coraza. No tengan piedad con sus jóvenes, destruyan totalmente su ejército. Los caldeos caerán heridos en su tierra y acuchillados en las calles de Babilonia, porque Israel no es viuda de su Dios, Yahvé de los ejércitos, aunque su país estaba lleno de pecados contra el Santo de Israel. Salgan de en medio de Babilonia y que cada cual salve su vida para que no perezca cuando llegue su castigo, pues este es el momento de la venganza de Yahvé en que él le dará su merecido. Babilonia era una copa de oro en manos de Yahvé que embriagó al mundo entero, ya que todas las naciones tomaron vino en ella y perdieron su razón. De repente caído Babilonia y se ha hecho pedazo, lloren por ella, vayan a buscar pomada para su mal, a lo mejor se cura. Atendimos a Babilonia, pero no se recuperó. Dejémosla ahí y partamos cada uno para nuestra tierra, porque el juicio en su contra llega hasta el cielo y se eleva hasta las nubes. Yahvé ha hecho brillar nuestro derecho, vengan y contemos en Sión la obra de Yahvé nuestro Dios. Afilen las flechas, llenen con ellas las cajas. Yahvé ha movido la voluntad del rey de los Medos para que éste marche contra Babilonia y la destruya. Esta será la venganza de Yahvé, la venganza por su templo. Frente a la muralla de Babilonia, levanten bandera, refuercen la guardia, coloquen centinela, preparen emboscada, porque Yahvé mismo pensó el plan y ahora cumplirá lo que dijo contra los habitantes de Babilonia. Tú que resides cerca de grandes ríos, tú, rica en tesoro, ha llegado tu fin, el término de tus rapiñas. Yahvé de los ejércitos lo ha jurado por sí mismo. Te llenaré de hombres tan numerosos como langosta, que lanzarán gritos de guerra contra ti. Él hizo la tierra con su poder, afirmó el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. A su voz se acumulan las aguas en el cielo, hace subir las nubes desde el extremo de la tierra, produce relámpagos en medio del aguacero y saca el viento de su depósito. Todo hombre entonces se siente estúpido, imbécil, y el platero se avergüenza de su ídolo, pues su estatua no son más que mentiras que nunca respiran. Son cosas inútiles, puras tonterías que desaparecerán cuando llegue su castigo.
¿No es así, en cambio, el Dios de Jacob? Pues Él ha formado el universo e Israel es su tribu heredera. Su nombre es Yahvé de los ejércitos. Yo te usé como un martillo, como una masa para el combate. Contigo aplasté naciones, contigo destruí reino, contigo derribé al caballo y al jinete, al carro de guerra y al que lo montaba. Contigo golpeé a hombres y mujeres, al viejo y al muchacho, al joven y a la doncella. Contigo aplasté al pastor y a su rebaño, al labrador y su junta, al gobernante y funcionario. Pero le devolveré a Babel y a todos los caldeos en presencia de ustedes, dice Yahvé, todo el mal que hicieron a Sión. Ya vengo a ti, cerro destructor, que arruinaba la faz de la tierra. Apenas extienda mis manos contra ti, te haré rodar de lo alto de las rocas y te convertiré en un cerro quemado. Jamás sacarán de ti una piedra de cimiento, ni tampoco buscarán piedra para volver a edificarte. Será un montón de ruina para siempre, porque así lo has dicho Yahvé. Agiten bandera por el mundo entero y toquen el clarín en todas las naciones. Preparen los países para atacarlas. Citen a los reinos de Ararat, Minni y Askenaz para que marquen contra ella, que entre en acción el oficial de reclutamiento. Lancen a la carga la caballería como una nube de langosta rabiosa. Alisten las naciones para el ataque. El rey de Media, sus gobernadores, todos sus jefes y todos los países que están bajo su imperio. La tierra tembló y se estremeció porque se cumplió lo que Yahvé había decretado contra Babilonia, reducir el territorio de Babilonia a un desierto de poblado. Los valientes de Babilonia han abandonado la batalla y se han sentado en las ciudadelas. Se le acabaron las fuerzas y parecen unas mujeres. Han prendido fuego a sus aposentos y han hecho pedazos sus trancas. Carteros y mensajeros salen unos después de otros para comunicar al rey de Babilonia que su ciudad ha sido totalmente tomada, los vados del río ocupados, las fortificaciones incendiadas y los soldados se han acobardado. Pues así habla Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel. La hija de Babilonia se parece a una era al tiempo de la trilla. Para ella dentro de poco vendrá el tiempo de la siega. El pueblo de Sión dice, me comió y se chupó el rey de Babilonia. Me dejó como un plato vacío, me trajo igual que un dragón, se llenó su estómago con mis mejores presas. Caigan sobre Babilonia mi humillación y mi sufrimiento y mi sangre sobre los habitantes de Caldea, dice Jerusalén. Por lo tanto, así habla Yahvé, aquí estoy para tomar la defensa,
de tu casa y para asegurarte tu venganza. Voy a secar su río y a agotar sus vertientes. Babilonia se convertirá en un montón de piedras. Ven unas guaridas de chacales que cause horror y desprecio sin un solo habitante. Todos rugen como leones y andan gruñendo como leoncitos. ¿Tiene calor? Ya se ya les tengo listo un refresco. Se lo daré para que tomen hasta perder los sentidos y caigan en un sueño eterno y nunca más puedan levantarse, afirma Yahvé. Los empujaré como cordero al matadero, como carnero y chivatos. ¿Cómo? ¿Cómo ha sido conquistada la más famosa del mundo entero? Babilonia ahora es la más miserable de las naciones. El mar se salió en Babilonia y la sumergió bajo el topel de sus olas. Sus ciudades se han convertido en un desierto seco y triste, donde nadie vive y por donde nadie pasa más. Haré una visita a Abel en Babilonia y le quitaré de su boca lo que ha comido. Ya no vendrá más a él las naciones. Los muros de Babilonia se vinieron abajo. Salgan de allí, pueblo mío, que cada uno de ustedes salve su vida ante el fuego de la cólera de Yahvé, pero que no desfallezca su corazón ni se asuste por las noticias que circularán por el país, pues un año correrá un rumor, al año siguiente otro. La violencia se impondrá en el país y un tirano derrocará a otro. Pues bien, ya se acercaron los días en que voy a castigar a los ídolos de Babilonia. Se avergonzará todo su territorio, todos sus muertos quedarán tirados en el centro de la ciudad. Entonces el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos aplaudirán contra Babilonia cuando del norte venga a atacarla los destructores, dice Yahvé. Cuando le toque su turno, Babilonia debe caer por todos los muertos de Israel, así como por Babilonia murió tanta gente en el mundo entero. Ustedes que se libraron de la espada, partan, no se queden allí. Acuérdense de Yahvé en esta tierra lejana y que Jerusalén le venga a la memoria. Estábamos indignados al oír tanto insulto y nos tapábamos la cara de vergüenza al saber que extranjeros habían entrado en los lugares santos de la casa de Yahvé. No importa, ya viene el día, dice Yahvé, en que castigaré a sus ídolos y en toda su tierra se quejarán los heridos, aunque Babilonia se levante hasta el cielo y alce su poder a donde nadie puede llegar, llegarán sin embargo hasta allí los saqueadores que yo mandé, asegura Yahvé. Escuchen el griterío que sale de Babilonia y el crujido inmenso del país de los caldeos. Es Yahvé que destruye a Babilonia y hace callar su gran ruido. Sus olas pueden
rugir como las del mar y sentirse el resonar de su voz. Es que viene sobre Babilonia el que la va a destruir. Sus soldados son hechos prisioneros y sus arcos rotos. Si Yahvé es el Dios de las represalias que paga estrictamente, haré emborracharse a su jefe y a sus sabios, a sus gobernantes, funcionarios y soldados, que caerán en un sueño eterno para no despertar más. Así lo declara el rey que se llama Yahvé de los ejércitos. Esto dice Yahvé de los ejércitos: la ancha muralla de Babilonia será totalmente demolida y sus altas puertas serán quemadas, pues los pueblos trabajan para que todo quede en nada y las naciones se esfuerzan para que todos los consuma el fuego. Viene a continuación la orden que dio Jeremías a Seraías, hijo de Nerías, al partir junto a Sedecías, rey de Judá, a Babilonia, el 4º año de su reinado. Seraías era el mayordomo de viaje. Entonces Jeremías había reunido en un libro todas las profecías que había escrito respecto de Babilonia para anunciar todo el mal que caería sobre ella. Y Jeremías dio esta orden a Seraías: cuando llegues a Babilonia, cuida de leer en voz alta todo esto y agrega: Yahvé, tú has declarado respecto a este lugar que será destruido de manera que nadie lo vuelva a habitar y que quede arruinado para siempre. Terminado de leer el libro, lo atará a una piedra y lo tirará al Éufrates, diciendo: así se fundirá Babilonia y nunca se levantará de la ruina que yo traigo sobre ella. Hasta aquí nada más las palabras de Jeremías. 21 años tenía Sedecías cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amital y era hija de Jeremías de Libna. Se portó mal a los ojos de Yahvé, tal como se había portado Joaquín. Todo lo que le pasó a Jerusalén y a Judá fue porque Yahvé se había enojado tanto con ellos que acabó por echarlo de su presencia. Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. El año 9 del reinado de Sedecías, el día 10 del 10º mes del año, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó con todo su ejército a atacar a Jerusalén. Instaló su campamento frente a la ciudad y la rodeó de trincheras. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedecías. El día 9 del 4º mes, cuando el hambre reinaba en la ciudad y la población no tenía nada más que comer, se abrió un hoyo en el muro de la ciudad. El rey y todos los combatientes salieron de noche y escaparon de la ciudad por el camino de la puerta que está entre las dos murallas y que está cerca del parque del rey. Los caldeos rodeaban
la ciudad y tomaron el camino del valle del Jordán. Pero las tropas caldeas persiguieron al rey y alcanzaron a Sedecía en los llanos de Jericó, donde todos sus soldados, dejándolo solo, huyeron. Tomaron preso al rey y lo llevaron a la presencia del rey de Babilonia, que estaba en Riblat, en tierra de Hamás, el cual lo sometió a juicio. En Riblat mandó degollar a los hijos de Sedecía ante sus propios ojos, y lo mismo hizo con todos los jefes de Judá. Luego le sacó los ojos a Sedecía y lo amarró con cadenas de bronce. Después el rey de Babilonia se lo llevó a Babilonia, donde lo tuvo prisionero hasta el día de su muerte. El día 10 del quinto mes era el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nebuzaradán, comandante de la guardia, y unos de los acompañantes más cercanos del rey de Babilonia, hizo su entrada en Jerusalén. Incendió el templo de Yahvé, el palacio real y todas las cosas de Jerusalén. Las tropas caldeas que mandaban el comandante de la guardia demolieron todas las murallas que rodeaban a Jerusalén. Nebuzaradán, comandante de la guardia, desterró el resto de la población que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y a los pocos artesanos que aún habían. Pero Nebuzaradán, comandante de la guardia, dejó una parte de la gente pobre del país como vinateros y labradores. Los caldeos hicieron pedazo la columna de bronce de la casa de Yahvé, las basas redondas y el mar de bronces que había en la casa de Yahvé, y se levantaron todo el bronce a Babilonia. Tomaron también los ceniceros, las palas, los cuchillos, las copas para rociar las cucharas, en una palabra, todos los objetos de bronce que se utilizaban en el templo. El comandante de la guardia tomó además las vasijas, los braseros, los jarros, los ceniceros, los candelabros, los tazones y los palos para los sacrificios, todo de oro y de plata. En cuanto a las dos columnas al mar, a los dos bueyes de bronce que estaban debajo del mar y a las basas redondas que el rey Salomón había mandado fabricar para la casa de Yahvé, se pudo calcular lo que pesaba el bronce de todos estos objetos. Cada una de las dos columnas tenían 18 codos de alto, 12 de circunferencia y 4 dedos de grosor, y eran huecas por dentro. Encima tenían un capitel de bronce de 5 codos de altura, rodeado totalmente por un trenzado con granadas, todos de bronce. Ambas columnas eran iguales. Había 96 granadas de relieves en torno a ella, y había 100 granadas alrededor del trenzado. El comandante de la guardia tomó prisionero al sumo sacerdote Seraya, a su vicario Sofonías y a los 3 guardianes del templo.
entre los ciudadanos hizo apresar a un oficial del palacio que mandaba a los soldados, a 7 familiares del rey que fueron encontrados en la ciudad, al secretario del jefe del ejército encargado del reclutamiento y a 70 personas de condición que se hallaban en la ciudad. Nebuzaradán, comandante de la guardia, lo mantuvo detenido y lo llevó al rey de Babilonia que estaba en Riblat, quien los mandó matar en Riblat, en la región de Hamas. Entonces fue desterrado Judá lejos de su tierra. Este es el número de las personas que desterró Nabucodonosor en el año séptimo, 3023 judíos. En el año 18 de Nabucodonosor fueron sacadas de Jerusalén 832 personas. En el año 23 de Nabucodonosor, Nebuzaradán, comandante de la guardia, mandó al destierro 745 personas judías, lo que da un total de 4.600 personas. Pero en el año 37 del destierro de Joaquín, rey de Judá, el día 25 del 12º mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, durante el primer año de reinado, indultó a Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Le habló amigablemente y le concedió un trato superior al de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín dejó su ropa de prisionero y en adelante se sentó a comer en la mesa del rey. Su mantenimiento fue siempre asegurado por el rey de Babilonia día a día hasta su muerte mientras vivió. Hermanos, libro de Jeremías, desde el capítulo 1 al capítulo 52 terminado ahora, ha sido leído. Le invito a elegir la Biblia de su preferencia y a leerlo capítulo a capítulo detenidamente para poder entender las razones que Dios Omnipotente Padre tuvo para hacer que ese pueblo judío volviera a obedecer sus reglas y sus mandamientos después de haberlo desterrado a la ciudad de Babilonia y de haberle dado el poder al rey Nabucodonosor, porque Dios, aún no seamos elegidos, nos amas a todos por igual y todos somos hechos de un Dios que existe, omnipotente, omnipresente y todopoderoso, eterno Padre. De manera que Jeremías fue un profeta que, amado por Dios, fue una vasija servicial y útil para hablarle al pueblo. Ayer, hoy, siempre, Dios Padre habla a nuestra vida, a nuestro tiempo, a nuestra persona, a la humanidad, a nuestros corazones, a nuestro interior, a través de su palabra. Y a través del poder de su palabra, Él se expresa y hace que las cosas sucedan. La palabra de Dios es ley. La palabra de Dios es vía, es un camino. La palabra de Dios es una construcción, una edificación de una casa fuerte. La palabra de Dios es la razón por la cual cada uno de nosotros tiene una esperanza de salvación a través de su Hijo Jesucristo. Te invito a que descubra en tu corazón cuando tú lees la palabra de Dios que te dice Dios a ti, y porque no siempre Jeremías se va a quedar en la historia. Hoy
necesitamos Jeremías y hoy todos podemos ser un Jeremías. Mañana va a haber un Jeremías. Siempre Dios va a utilizar sus medios para podernos recordar y hacernos llegar los mensajes. Sufrió porque la vasija debemos ser obedientes, y el sufrimiento que se llama así, que no debería ser sufrimiento, sino juicio y aprendizaje. Una violación trae un juicio, y ese juicio trae un veredicto, y ese veredicto trae la muerte o la vida. De manera que violar una regla, violar una ley, nos castiga a nosotros mismos, y no es Dios quien manda el castigo. Reyes en el Antiguo Testamento que manejaron la ciudad de Jerusalén, el pueblo elegido de Dios, que lo sacó de la esclavitud, que lo llevó a través del Éxodo y Deuteronomio, considerado un pueblo con bandera porque le dio las leyes a través del primer profeta que tuvieron cuando salieron de la esclavitud de Egipto, que fue Moisés, y él le dio a través de Moisés las reglas para ser un pueblo, las leyes para regirse, para que no hagan las cosas por sí mismos. Mas sin embargo llegan y se dividen y se hacen Judá y Jerusalén, y aún allí dividido, habiendo tenido un padre tan majestuosamente grande que le dio prodigios y señales, cruzaron el mar y no se mojaron los pies, le dieron maná del cielo y codornices para comer mientras llegaban a la tierra que le prometieron, una tierra donde le daba libertad y donde lo sacaban de la esclavitud, y allí iban a tener su propia comida, su propia casa y libertad. Y aún así aquel pueblo desobediente hizo lo que le pareció, y tuvieron reyes que acabaron con ellos. Por eso la mayoría de ese pueblo que sufrió las atrocidades de grandes potencias gobernantes autorizadas por Dios, porque no se mueve nada sin que Dios lo permita, al ellos ser tan rebelde y malcriados, el pueblo pagó la consecuencia, y por ende tuvieron que ir al destierro, y muchos de esos reyes pues fueron asesinados. Mas sin embargo se habla de Joaquín, que al parecer se deja ver como un rey humilde y uno de los pocos que pudo entender que Dios tenía su plan y su propósito y que había que respetarlo. Pero el libro de Jeremías, de 52 capítulos en la Biblia latinoamericana, nos invita a recordar que cualquiera persona de nosotros podría ser el servicio que Él le dio a Dios para hablarle al pueblo, que el pueblo puede ser mi propio país, mi propia ciudad, mi propia casa, mi propia persona, mis hijos, mi familia, mi ambiente, mi trabajo. Cuando un hermano necesita una palabra y Dios pone en el corazón un consuelo, una palabra de consuelo, cuando un hermano necesita una sonrisa y Dios pone en el corazón que darle una sonrisa a ese hermano, darle una palabra de aliento, ese ser el servicio de un Jeremías. Descubre qué dice en tu corazón la palabra de Dios cuando tú la lees.